noches, doctor y compañeros. Vamos a continuar con la exposición acerca del tópico que se dividía de la fiebre de origen desconocido. En este caso vamos a hablar de las causas inflamatorias no infecciosas, en la cual vamos a describir las siguientes enfermedades y las vamos a relacionar con los signos y síntomas que presentaba el paciente en este caso y dar un diagnóstico definitivo de la enfermedad en sí. En primer lugar tenemos la enfermedad de Still, vamos a hablar luego de la artritis reumatoide, luego del lupus eritematoso sistémico y la artritis reactiva y la sarcoidosis. Siguiente, por favor. A mí se me desapareció. Ah, ya, ahí está otra vez. Sí, siguiente, por favor. Dentro de antes de comenzar a mencionar cada una de estas patologías, eh, voy a hablar acerca de los antecedentes, la información pertinente de que nos va a ayudar a dar con las causas inflamatorias no infecciosas y estas van a incluir los antecedentes de las enfermedades recientes. Aquí tenemos que en un inicio el paciente presentó lo que es dolor abdominal y diarrea. Se está relacionado con una enfermedad gastrointestinal. También presentaba rigidez matutina que dura más de una hora. También dolor en las articulaciones, mialgias prominentes. También el paciente presentaba síntomas oculares, exantema cutáneo recurrente, cambio en los patrones intestinales, respuestas al tratamiento de glucocorticoides durante la evolución de la enfermedad y trastornos familiares, recordando un poco del caso que mencionaba que algunos familiares presentaban también enfermedades similares a él. Y también debido a que los trastornos inflamatorios no infecciosos a menudo ocasionan manifestaciones sistémicas, es importante hacer una revisión detallada de cada uno de los sistemas. Siguiente, por favor. Tenemos la enfermedad bueno, en el lado izquierdo vamos a tener eh, las características de esta enfermedad y van a estar marcadas con una X, los síntomas o signos que va el paciente a presentar en el caso clínico que presentamos en un inicio. Bueno, aquí tenemos que en sí que es la enfermedad de Still de inicio en el adulto o sus siglas es ESIA. Tenemos que el trastorno inflamatorio sistémico de etiología desconocida va a ocurrir en todo el mundo y se relaciona con una distribución de edad binominal. Esto se relaciona primero con picos entre los 15 a 25 años y los 36 a 46 años. Aquí datos epidemiológicos, se va a relacionar con el paciente porque es un paciente de origen sirio de 37 años. Entonces aquí ya estaríamos relacionando con eso. Ahora, tenemos que las manifestaciones típicas van a incluir la fiebre. Esta mencionaba que suele ser alta, una temperatura mayor o igual a 39 grados. Y esta va a ser cotidiana, va a recurrir a diario o va a presentar dos picos al día. Esto también se va a relacionar con el paciente porque presentaba el paciente temperaturas altas. También relacionado a la enfermedad de Still, va a tener faringitis no supurativa. En este caso, el paciente no presentó esto. También tenemos las altragias que el paciente sí presentó. Va a presentar también un exantema cutáneo maculopapuloso o macular de color salmón. Este va a ser transitorio y el paciente no presentaba estos, en esta descripción de la enfermedad de Still. También algo muy característico de la enfermedad de Still es las concentraciones muy elevadas de ferritina, que este va a ser a menudo mayor a 2000 miligramos sobre mililitros. Eh, y aquí en la que se ven marcadas con X son las que presentó el paciente en el caso clínico, entonces no está correlacionada en casi todos los síntomas para poder decir que es una enfermedad de Still, entonces la descartaríamos en este caso. Siguiente, por favor.
Ahora, tenemos qué estudios diagnósticos son útiles para evaluar una artritis reumatoide en pacientes con fiebre de origen desconocido. Aquí se mencionaba de la artritis reumatoide que se va a hablar de la presencia del factor reumatoide en suero, que el nivel más alto de este factor va a ser mayor a 100.000 unidades internacionales sobre mililitros o más. Y esto está asociado con un aumento de 26 veces en el riesgo de desarrollar esta enfermedad. En este caso, el paciente no tenía la presencia de este factor reumatoide en suero, por eso no lo marqué con una X. También se mencionaba que en esta enfermedad de la artritis reumatoide se va a hablar de lo que es el anticuerpo antipeptídico, antipéptido citruliano cíclico, que esto pueden ser sugerentes de la artritis reumatoide y en sí este es un marcador específico y sensible de la artritis reumatoide. Además es un buen marcador pronóstico que va a ayudar a predecir la progresión erosiva y no erosiva y se encuentra presente en tanto las etapas tempranas y crónicas de la enfermedad. Y el paciente no presentó esta presencia de estos anticuerpos, entonces no se le podría relacionar. También el libro nos mencionaba sobre las radiografías de las manos y los pies, que estos pueden revelar estrechamiento del espacio articular y erosiones en el hueso. Y como se puede ver en la imagen inferior, está marcado con las flechas, erosiones óseas en las articulaciones, principalmente las metalocarpofalángicas, en un paciente con artritis reumatoide, como se puede observar el espacio de la erosión y también las erosiones óseas, que es característico de la artritis reumatoide. Entonces, el paciente se le había realizado algunos estudios y no tuvo la presencia de este factor reumatoide, tampoco de los anticuerpos. Al paciente tampoco se le hizo una radiografía en la cual se podía observar estas erosiones, entonces también se descartaría la artritis reumatoide como un diagnóstico definitivo de esta enfermedad. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre el lupus eritematoso sistémico. ¿Qué estudios de laboratorio son útiles para evaluar esta enfermedad? Entonces, principalmente la presencia de leucopenia. Esto, relacionado con el caso, el paciente no presentaba leucopenia, sino presentaba una leucocitosis muy alta. Entonces, por esa característica no estaría relacionado. El siguiente ítem que sería el anticuerpos antinucleares en suero, que en sí, explicando un poco de esto, son anticuerpos producidos por el sistema inmunitario que se van a unir a los propios tejidos del organismo y la prueba de anticuerpos antinuclear sirve para buscar anticuerpos que se van a unir al núcleo. Entonces, la presencia de estos anticuerpos antinucleares en el suero, el paciente no registró esto, entonces tampoco sería una característica que se relacione con el caso clínico. También más abajo del tercer ítem se habla sobre los anticuerpos de ADN bicatenario, entonces el paciente igual no se le detectó estos anticuerpos. Y concentraciones bajas del complemento en suero también es algo muy característico del lupus eritematoso sistémico, pero relacionando con el caso clínico, el paciente no presentaba esto. Entonces también descartaríamos el lupus eritematoso sistémico como un diagnóstico para este paciente. Siguiente, por favor. Ahora, la otra enfermedad que vamos a mencionar es... Perdóname que te interrumpa, pero en el lupus, claro, ahí mencionaste algunas cosas del lupus, ¿no? Igual de la artritis, pero los mencionan y entran aquí porque nuestro paciente tenía un edema articular, ¿no? ¿Cómo es el tema de las artralgias en el lupus? Para decir que no puede ser lupus, porque decir no tiene esto es bien difícil, ¿no? A veces el paciente que con lupus se le diagnostica entre evaluándole y revaluándole entre meses y hasta años a veces, ¿no? Entonces es mucho más complejo que decir no tiene esto y ya no es lupus, ¿no? ¿Cómo es y claro, las características clínicas en las que nos orienta bastante, ¿no? ¿Cómo son las características clínicas de las artralgias y la artritis en el lupus? Sí, Doc. Las principales características de lo que había encontrado el lupus eritematoso sistémico era la leucopenia. También la presencia de los anticuerpos antinucleares en suero, pero el paciente no presentaba, entonces estos ya eran como marcadores de diagnóstico definitivo en estos.
También en el lupus se puede causar dolor en las articulaciones, lo que es mencionado la artralgia, y se va a presentar también inflamación dentro de estas y alrededor de las articulaciones, lo que resulta en problemas como artritis, tendinitis y síndrome de túnel carpiano. Eso es lo que... Pero ¿cómo es el dolor articular en el lupus? ¿Y cómo es en nuestro paciente? El dolor, el articular, se va a presentar principalmente con la inflamación de la articulación y la disminución en la movilidad de la articulación en la cual se presentaba el lupus eritematoso. Pero, ¿qué es lo que le diferencia con nuestro paciente? ¿Por qué no puede ser lupus la artritis de nuestro paciente? Puede ser por el tiempo en el que se presentaba No, la lesión en el paciente. no. ¿Cómo es la artritis de nuestro paciente? ¿Cómo es? De nuestro paciente, ¿cómo es? El paciente que ustedes están presentando, ¿cómo es la artritis? Ajá, el dolor articular en el paciente que habíamos presentado, bueno, en este caso era que se había presentado por poco tiempo, igual se había presentado en lo que es en la rodilla derecha y el paciente no presentaba mayor complicación en la articulación a diferencia de un lupus eritematoso sistémico en el cual el compromiso de la movilidad de la articulación sí es bastante comprometida. Claro, es monoarticular, ya solo por ser monoarticular, ya pensar en lupus, difícil. Pensar en artritis reumatoidea, difícil también, ¿no? Claro, ustedes están siguiendo el enfoque del libro de la fiebre, ¿no? Pero es interesante que esta parte le podemos enfocar desde el punto de vista de las artralgias, ¿no? Las artralgias, eso no está en el capítulo que usted está revisando, pero sí en el de artritis, en que las artralgias es más fácil dividirlas en monoarticulares, oligoarticulares y poliarticulares, ¿no? Y justo lo que están mencionando, el STIL, la artritis reumatoidea y el lupus son poliarticulares, ¿no? En raras ocasiones son oligoarticulares, pero nuestro paciente no es ni siquiera eso, sino que es monoarticular, ¿no? Entonces, solo por eso ya es poco probable. Con respecto a la fiebre, pues no, el lupus sí puede dar fiebre. La leucopenia es algo que se presenta, no es muy frecuente la leucopenia en el lupus, ¿no? Porque a veces el que sí de lupus es solamente linfopenia con leucocitos normales, entonces no. Por eso es que te decía que no, solo por eso yo le descartaba, nos quedábamos como que en la nada, ¿no? Si ustedes están para el internado, si está bien que revisen los criterios del lupus, ¿no? Hay los criterios del año 83, que son los 11 clásicos, y luego los del SLIC, que salió como en el 2013, 2016, ya no me acuerdo. Entonces sí está bueno que lo revisen porque es un poquito más complejo que decir no tiene leucopenia y por eso no es lupus, ¿ok? Ya, sigue nomás, no te interrumpo más, avanza. Sí, dentro de la sarcoidosis tenemos que se va a dar principalmente en las radiografías la presencia de linfadenopatía iliar en las imágenes de tórax o granulomas en la evaluación histopatológica del tejido afectado. Por ejemplo, en ganglios linfáticos, en el hígado, pueden sugerir una presencia de lo que es sarcoidosis. Y los ganglios linfáticos cervicales posteriores, supraclaviculares, mediastínicos, son los que más probablemente van a proporcionar un diagnóstico definitivo en los pacientes con fiebre de origen desconocido. Y como se puede ver en la radiografía que se encuentra en la diapositiva, es una radiografía póstero-anterior de tórax que nos muestra la linfoadenopatía paratraqueal derecha. ¿Dónde están las cabezas de las flechas? Ahí nos van a indicar. Y también la presencia de un iliar bilateral, que son las flechas ya completas, que son las clásicas para un diagnóstico definitivo de una sarcoidosis. Entonces, el método de diagnóstico definitivo de, de la sarcoidosis sería esto, una radiografía anterior, en la cual el paciente no tenía este tipo de estos ganglios linfáticos en la radiografía, entonces no se la podía relacionar con con este diagnóstico. Siguiente, por favor. Ahora, eh, aquí en la artritis reactiva ya vamos a estar relacionando bueno, recordando un poco de la característica
del paciente. Disculpe, se movió un poco la diapositiva. Ya, relacionando, o sea, vamos a recordar un poco de lo del caso clínico, que era un hombre sirio de 37 años que ya presentaba una evolución clínica prolongada de fiebre intermitente, como se había mencionado en un inicio, que tenía una temperatura de 38,4 grados centígrados y posteriormente, unos 8 días después, presentaba una temperatura de 38,6. También presentaba una artritis inflamatoria migratoria, también úlceras orales indoloras después de la enfermedad diarreica, como se había presentado en un inicio el paciente. Eh, Se la podría estar relacionando. Entonces, aquí ya vamos a tener lo que es la artritis reactiva. Y en sí, para dar una definición a esto, es una espondiloartritis seronegativas. ¿Esto a qué me quiero referir? Que son enfermedades reumáticas inflamatorias con características comunes y factor reumatoide negativo, que esto es lo que le diferencia a la otra tipo de artritis reumatoide. Entonces, aquí se va a caracterizar por una monoartritis, lo cual el paciente presentó en la rodilla derecha, que esto es una monoartritis inflamatoria que en un inicio se presentaba simétrica, estéril, que se va a desarrollar de 1 a 4 semanas después de una infección en otro sitio corporal, en lo cual el paciente había presentado en este tiempo una infección gastrointestinal. Y también tenemos que la infección incitante puede ser asintomática en algunos casos. Entonces, la triada clásica de una artritis post-infecciosa va a ser por una conjuntivitis que el paciente sí presentó, una uretritis no gonocócica, que es decir, el síndrome de Reiter, que está relacionado a la artritis reactiva. Entonces, el paciente también presentó esto y va a representar un subtipo de artritis reactiva. Entonces, tenemos que en muchos casos la artritis post-infecciosa va a ocurrir de manera aislada o con solo una de las otras dos características articulares que había mencionado. También se mencionaba que había otros tipos de manifestaciones extraarticulares de artritis reactivas que van a abarcar tendinitis, bursitis, uveitis, eritema nodoso, en el cual se mencionaba que el paciente en el caso clínico presentaba una disminución en la movilidad de la rodilla. Siguiente, por favor. Ahora tenemos con qué microorganismos se puede relacionar para que se desarrolle la artritis reactiva. Tenemos que los microorganismos que se relacionan más a menudo con esta enfermedad van a incluir lo que es la Clamidia trachomantis, especies de Yersinia, la Salmonella entérica, también especies de Campylobacter, especies de Shigella, de Clostridium. Puede desarrollarse después de una infección con otros microorganismos como la Escherichia coli, la Clamidia pneumoniae. Entonces aquí podemos ver qué bacterias en el tracto genitourinario se puede infectar la persona, como ya la mencioné, la clamidia, la Neisseria, el micoplasma, también el tracto gastrointestinal. Ahora, dentro de lo que es la epidemiología del paciente, desde la enfermedad de la artritis reactiva, tenemos que esta va a ocurrir alrededor de todo el mundo, va a tener esta presencia, puede presentarse esta enfermedad. Y tenemos que con una incidencia anual en algunas poblaciones de hasta de 30 por 100.000 habitantes. Y se va a observar con mayor frecuencia en adultos jóvenes de 20 a 40 años de edad, en el cual, relacionando con nuestro caso clínico, el paciente tenía 37 años. Entonces por ese lado se lo podía estar ya relacionando, pero solo con los datos epidemiológicos. También en comparación con las mujeres, los hombres tienen mayores probabilidades de desarrollar esta enfermedad de la artritis reactiva, lo cual, recordando el caso clínico, es un hombre de 37 años. También se puede experimentar una evolución más grave de artritis reactiva relacionado con uretritis causado por la Clamidia trachomantis. Eh, También dentro de las características de esta enfermedad tenemos que en este caso el desarrollo de oligoartritis inflamatoria estéril migratoria va a afectar articulaciones mayores de las extremidades inferiores,
después de una enfermedad gastrointestinal, como se presentó en este caso, y es característico de la artritis reactiva. Como un adulto joven, el paciente de este caso se ajusta al perfil epidemiológico, la presencia de manifestaciones extraarticulares, entre ellas la centesis, la conjuntivitis, la uretritis, también presentó úlceras orales y la falta de evidencia serológica de la artritis reactiva también son consistentes con el diagnóstico definitivo de esta enfermedad en el caso clínico y el paciente de este caso debe someterse a una exploración oftalmológica para evaluar la uveitis. Siguiente, por favor. Listo. Dentro del tratamiento en el cual mencionaba el libro, tenemos que los casos de artritis reactiva en los que hay una infección en curso, como por ejemplo la uretritis, por la clamidia trachomatis, va a requerir un tratamiento con antibióticos. También se mencionaba que los AINES son el tratamiento de primera línea para la artritis. También algunos pacientes pueden beneficiarse del uso de glucocorticoides intraarticulares. También los que no responden a los AINES pueden beneficiarse de glucocorticoides sistémicos. Los pacientes con manifestaciones extraarticulares pueden beneficiarse del tratamiento adicional que son glucocorticoides tópicos para la uveitis. Y dentro del pronóstico de tratamiento de los pacientes que tienen la artritis reactiva, tenemos que la mayoría de los pacientes se recupera por completo en un lapso de 2 a 6 meses. Sin embargo, se mencionaba que hasta el 20% de ellos van a experimentar una enfermedad, podrían experimentar una enfermedad crónica y esto va a estar relacionado, o sea, se va a estar relacionado por la persistencia de los síntomas más allá de los 6 meses. Pero esto ya sería en una enfermedad de tipo crónica. Eso relacionado a la enfermedad. Entonces, aquí, siguiente, por favor. En este caso, puse los síntomas que estaban relacionados de artritis reactiva y también lo que presentaba el paciente en el caso clínico. Entonces tenemos que es un hombre de 37 años. Por el lado de la epidemiología, como había mencionado antes, se relaciona principalmente que se presentan más en hombres y adultos jóvenes que son mayores. Entonces aquí ya tenemos por una parte ya nos estamos relacionando al caso, que es un hombre de 37 años. También la presencia de una fiebre de 38,4 que es intermitente, se relaciona con la descripción de la artritis reactiva. También la rodilla izquierda con una hiperemia local con derrame, que es un monoarticular, se está relacionando también con la artritis reactiva. Y también se le había hecho una artrocentesis de la rodilla izquierda con una leucocitosis de 6.134 microlitros, que presentaba 67% de neutrófilos, se relaciona con la artritis reactiva y un eritema conjuntival bilateral que también se relaciona con la artritis reactiva, en lo cual ya nos está dando un diagnóstico definitivo que se está relacionando con la artritis reactiva en este caso clínico. En el cuadro de abajo puse otros síntomas, signos y síntomas que se pueden relacionar con esta artritis reactiva, en la cual puede ser de origen sistémicos, como ya había mencionado, la fiebre, la pérdida ponderal, el cansancio. También se presentaba las reumatológicas, que son la artritis, la entesitis, las cutáneas, como el paciente las presentó, también las mucosas, que son máculas eritematosas, pápulas, también urogenitales, que es la uretritis, cervicitis y prostatitis, también afectaciones oftalmológicas como la conjuntivitis, que en este caso el paciente sí lo presentó. También se podían presentar síntomas viscerales como alteraciones cardíacas, renales, también gastrointestinales y neurológicas. Entonces, relacionando el caso clínico, el diagnóstico definitivo sería una artritis reactiva porque se relacionan con la descripción de esta enfermedad y encaja con lo que presentó el paciente en la descripción del caso clínico. Y eso sería ya como el diagnóstico definitivo, la artritis reactiva en este caso. Y eso sería toda la exposición, doctor. Una pregunta, ¿cómo explicaría que este paciente tuvo, como lo dijeron al inicio, negativo para clamidia y para Neisseria?
¿Cuál sería entonces la causa? Perdón, para Campylobacter, ¿cuál sería entonces la causa de la artritis reactiva en este paciente? Perdón, doctor, ¿me puede repetir la pregunta? Se entrecortó. Sí, disculpa. Concluyen que es artritis reactiva y claro, es el análisis del capítulo, ¿no es cierto? Pero mi pregunta es, tú mismo acabas de mencionar que el desencadenante más frecuente es la clamidia, ¿no es cierto? En Campylobacter, entre otras, y salió negativo en este paciente. Entonces, en este paciente, ¿cuál creen que fue el desencadenante? Sí, el paciente en un inicio había presentado la enfermedad gastrointestinal Ujú. y con eso ya se fue desarrollando todas las infecciones en lo cual ya llegó a a la artritis reactiva. Bueno, em, bueno, para ir recapitulando, ¿no? La fiebre es bastante frecuente en, en los motivos de consulta, sí, es siempre un dolor de cabeza en pacientes hospitalizados, ¿no? Cuando no se encuentra. Entonces, siempre primero es ser ordenados. Como habíamos conversado el día de ayer, sí, hay los 4 grupos importantes para el estudio de la fiebre de origen desconocido clásica, las infecciosas. Repito, la más frecuente es la tuberculosis. Entonces, es lo que siempre tienen que buscar en alguien que tiene fiebre persistente, fiebre de origen desconocido. Por favor, no se olviden de la tuberculosis, ¿ok? En las neoplásicas, la compañera que expuso ayer esa parte fue muy enfática y lo repitió casi toda su exposición, el linfoma. Es lo más frecuente dentro de fiebre de origen desconocido, el linfoma, ¿no? Y en cuanto a autoinmunes, aquí en cambio, no lo dice en el libro, pero les resumo, ¿no? Lo dividimos en 2 grupos, en mayores de 40 años y en menores de 40 años, ¿sí? En mayores de 40 años, la enfermedad reumatológica más frecuente es la arteritis de células gigantes, ¿no? O arteritis de la temporal. Sí, suele presentarse con cefalea, molestias oculares que si no son tratadas a tiempo pueden provocar inclusive ceguera, ¿no? Así que es muy importante que ser perspicaces y diagnosticar y tratar, ¿no? Em, y en cambio, en menores de 40 años, la más frecuente es la que el compañero ahorita la mencionó primero, que es la enfermedad de Still del adulto, ¿no? Entonces, la enfermedad de Still está más frecuente de lo que pensamos, ¿no? Sí, es bastante infradiagnosticada. Entonces, siempre hay que tenerla pendiente. La artritis reactiva realmente es bastante sencilla, ¿no? Chuta, el paciente que tiene monoartritis, lesiones orales y afección ocular y no piensa en artritis reactiva, está perdido realmente, ¿no? Es bastante sencillo de diagnosticar y el tratamiento pues es la causa de base, ¿no? Entonces, es un caso bastante sencillo en realidad. Sin embargo, la explicación del libro es muy buena, ¿no? Va ampliando cada grupo y por eso me pareció bastante útil que siempre lo tengan presente, ¿no? Porque a veces ponen fiebre y queremos hacer que tomografías, que endoscopías y todo, y realmente lo más importante está a veces a la vista, ¿no? Entonces es algo que tienen que siempre tener presente. No sé si tienen preguntas con respecto al caso o al diagnóstico final. Bueno, fue un buen resumen, ¿no? Pero me parece que podríamos haber utilizado mejor el tiempo, ¿no? Hablando un poquito más de la artritis, ¿no? Por favor, el grupo 3 comenzó muy bien porque en la parte de fiebre, hablaron de la fisiopatología. eh, el gráfico que pusieron estaba horrible, ese gráfico, sí, todo pequeñito, pero sin embargo la explicación fue buena, ¿no? Eso lo compensó, pero siempre los gráficos tienen que ser vistosos, que se entiendan, no estaba todito hecho sopa en una sola diapositiva. Eso solamente como comentario, ¿no? Sin embargo, repito, la persona que lo expuso lo fue detallando poquito a poco, lo fue dando unos masticaditos y se entendió con mucha facilidad. Entonces ahí sí se vio que investigaron, pero en esta última parte, en lo de hoy, sí les faltó investigar, ¿no? La parte de autoinmunes es muy complejo. Lamentablemente en la facultad de medicina central no hay.
la materia de reumatología, no les dan reumatología, no nos dieron reumatología y quedan muchos vacíos en esa parte, así que por eso mismo hay que meterle más ganas. Entonces, lo de lupus, artritis, ya te digo, y STIL quedó muy, muy superficial. Fue muy superficial como le descartaron, así que a los siguientes grupos, por favor, les reitero que es necesario de lo que van investigando, no solamente decir lo que está en el libro, porque eso es una pastilla bien pequeñita, es algo para que lo entendamos, pero toca obviamente ir desglosándolo, de eso se trata este conversatorio que tenemos, ¿no? Bueno, en segundo lugar, ¿qué les iba a decir? Entonces queremos para el día sábado en la noche, ¿no es cierto? La prueba. Sería hasta este capítulo, normalmente la prueba va a ser bastante sencilla porque, como ven, está bien explicado el libro y de ahí les voy a tomar para no hacernos lío, ¿ok? Unas preguntas de opción múltiple. Entonces nos veríamos el sábado, un ratito nomás. Y por último, si no me logro conectar, le mando un mensajito a sus representantes para que decirles que les activo las preguntas y puedan acceder. Por favor, actualizar sus cuentas en la plataforma de la central si es que no lo han hecho, si es que verificar que esté funcionando. Todavía no los he inscrito. Si en el transcurso del día de mañana los voy a inscribir para que verifiquen, por favor, ¿sí? Eso. Si no hay preguntas, entonces quedamos hasta allí, chicos. Gracias, Doc. Hasta luego. Listo, Doc. Muchas gracias. Gracias también Gracias, Doc. por la colaboración. Gracias, Doc. Gracias, Doc.